Hola, bienvenidos. Soy Joaquín Puerta y hoy estamos un día más en Tertulias Eléctricas. Hoy vamos a hablar sobre comunidades energéticas, una temática muy novedosa y que queremos saber en qué consiste, para qué sirve y cómo nos podemos beneficiar de ellas. Y para ello hemos invitado a Roberto Pardal, especializado en el mundo de la energía y CEO de E3 Ingenia. Buenos días, Roberto. Bienvenido. Muy buenas, Joaquín. Muchas gracias por invitarme al canal. Gracias a ti por participar. Y bueno, Roberto, como comentaba, vamos a hablar sobre comunidades energéticas. Esto es un término que ahora está muy de moda, sale en los telediarios, sale en los periódicos, sale, ¿no? Es el típico tema a tratar en las peluquerías. Y entonces, Roberto, te he invitado para que nos aclares en qué consiste una comunidad energética y que al final, a fin de cuentas, una persona que vive en una comunidad de vecinos o que vive en su piso, que vive en su chalet independiente, sepa a qué se puede acoger, qué proyectos hay en marcha, proyectos energéticos y cómo se puede beneficiar de este tipo de iniciativas. Entonces, Roberto, te pregunto, ¿en qué consiste las comunidades energéticas? Es la pregunta del millón. Al final, siempre todo el mundo me pregunta lo mismo y dice, Roberto, ¿y esto en qué consiste? ¿No? Y vamos a explicarlo un poquito de forma más casera, ¿no? Y un poquito que la gente lo entienda, cualquier miembro del canal, da igual la condición o de dónde venga o a dónde vaya, lo puede entender. Para mí son proyectos de participación ciudadana, ¿vale? Cuando hablamos de proyectos de participación ciudadana, hablamos de proyectos de ciudadanía, donde ponemos en el centro de los proyectos al ciudadano. Pero esos ciudadanos y esas ciudadanas no tienen por qué ser solo personas físicas como tú o como yo, Joaquín, donde podemos estar en una comunidad de vecinos o vivir en una casita sola, como en mi caso, o no, sino también, para mí, la participación ciudadana, los ciudadanos y las ciudadanas también son los empresarios de esos pueblos, los empresarios y las empresarias que también precisamente pueden participar de este tipo de proyectos. Por lo tanto, cuando hablamos de comunidad energética hay que entender que hay comunidades energéticas locales, que son cuando el ayuntamiento participa también de este tipo de proyectos de forma activa, no solo como locomotora de estos proyectos, sino también pueden ser proyectos que nacen de las propias asociaciones de vecinos y donde ahí sí que vemos la figura del comunero, ¿no? La figura de ese vecino o esa vecina que participa de estos proyectos. O también se ven este tipo de proyectos, por ejemplo, en parques empresariales, en polígonos industriales, donde aquellos empresarios y empresarias pueden participar también de estos proyectos. Y a mí me gusta todavía darle una vuelta más, que es contar que todos, cualquiera de esas figuras, pueden participar en un proyecto donde todos estén en el proyecto, donde el ayuntamiento, por ejemplo, ceda los tejados o los suelos municipales, donde el vecino o la vecina individualmente, da igual que vivan en una comunidad de propietarios o da igual que vivan en una casa sola, pueden estar con ese empresario compartiendo energía o haciendo uso de los bienes de consumo de la comunidad. Es decir, una comunidad va más allá que eso y es un concepto de empoderar a los ciudadanos y de que estén en el medio de las cosas, ¿no? Interesante. Bueno, pues Roberto, esa como introducción o como no iniciación a las comunidades energéticas está muy bien, pero yo ahora quiero declarar esto. Realmente, ¿en qué consiste o qué podemos hacer? ¿Qué opciones Mira, tenemos a día de hoy lo como primero que yo consumidores? siempre explico, al final son proyectos de transición energética y primero hay que definir qué es la transición energética, ¿no? Y para mí la transición energética es un modelo cultural sostenible, es un movimiento cultural que lo que hace es que la ciudadanía se está acercando a este tipo de proyectos por una necesidad medioambiental y también por una necesidad de mercado, de, oye, todos estamos viendo pues, subidas de precio de la energía continuamente o no, o proyectos donde vemos parques renovables o grandes proyectos y el ciudadano muchas veces se quedaba siempre fuera, ¿no? de ese tipo de proyectos. Y desde el año 2018 a nivel europeo existe una directiva europea que ya define las comunidades energéticas. Pero ¿cómo las define? Las define como comunidades de energía renovable, ¿vale? Y en el 2019, justo un año más tarde, vuelve a salir otra directiva europea que ya la llama Comunidades Ciudadanas de Energía. Fíjate, ya pone el nombre ciudadanos, ¿no? En ese sitio. Pero como novedad, y yo no sé cuándo, si lo haremos en streaming o lo publicaremos dentro de una semana, este vídeo, os digo que justo hace 5 días, y hoy vamos a mirar el reloj, ¿qué día estamos hoy grabando, Joaquín? Hoy día 24. Día 24, pues hace 5 días ha salido un proyecto de ley que está ahora abierto, digamos, para que digamos, la ciudadanía pudiera hacer cualquier tipo de recusación al proyecto, donde precisamente los proyectos de comunidades energéticas van a definirse precisamente para transponer esa directiva europea que aún no estaba traspuesta del año 2019 y todas aquellas subastas de grandes parques renovables se guarde un 5% de capacidad para este tipo de proyectos. Es decir, ya el Estado se está dando cuenta de que hay un movimiento social
¿vale? En Sí. este tipo de proyectos y están viendo que hay una demanda cada vez más mayor de que la gente vuelva al concepto, yo que soy de pueblo y me gusta decirlo y estoy orgulloso de serlo, de salir a la calle y compartir cosas. Pues en este caso se va a compartir energía desde este tipo de proyectos. Qué bueno, Y otras muchas qué más interesante. cosas. Y otras muchas más cosas que las veremos hoy. Perfecto, Roberto. Vamos ahora al siguiente paso. Yo soy propietario de una vivienda y me quiero unir a una comunidad energética o quiero informarme de qué comunidad energética hay cerca de mí. ¿Qué tengo que hacer? Vale, lo primero yo creo que siempre es la parte de explicar a la gente que es una comunidad y ahí sí es verdad que las administraciones públicas o las asociaciones o las entidades locales tienen que llevarle a la gente lo que tú estás haciendo ahora con tus suscriptores, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Intentar contar a la gente que es una comunidad. Entonces, Eso claro, si es, tú eres un vecino y nadie viene a contártelo, no te lo cuenta tu administrador o tu administrador de finca, tu ayuntamiento no te lo cuenta a través de una jornada en el Palacio de Congreso de tu ayuntamiento o en la Plaza del Pueblo o en el Salón de Actos o en la Casa de la Cultura y no prepara este tipo de jornadas, pues evidentemente a la gente no le va a llegar, salvo que, como tú bien dices, pues lo vea en un telediario y el problema es que cada uno tenemos nuestra profesión y dónde pregunto, ¿no? Sobre estas cosas, claro, ¿no? Yo creo que eso hay es, una labor muy importante y gracias aquí al canal se está consiguiendo, es también de divulgación de este tipo de correcto. cosas, ¿vale? Os voy a Totalmente de poner acuerdo. un caso real. Nosotros, en nuestro caso, en el caso de Tres Ingenias, la Diputación de Cádiz, por fin soy profeta en mi tierra, siempre ando dando vueltas por todo el territorio nacional, pero la Diputación de Cádiz, por ejemplo, nos ha adjudicado un proceso de divulgación de comunidades en 20 municipios. Entonces, ahí sí está llegando al vecino a la vecina porque el ayuntamiento nos ha cedido, los diferentes ayuntamientos nos han cedido un espacio municipal donde se ha hecho una convocatoria vecinal a través de las redes sociales, de cartelería, donde los vecinos están acudiendo precisamente a contarles esto. ¿Vale? Y hay vecinos que preguntan como tú, yo estoy en un bloque de vecinos, Roberto, ¿y qué puedo hacer? Entonces, a muchos vecinos que están en un bloque yo les digo, oye, o compartimos energía con otros vecinos, ¿y cómo se comparte energía? A través de autoconsumos colectivos en un radio de 2 kilómetros, o si solo lo ves desde el punto de vista de tu edificio, para mí no eres una comunidad energética. Hay gente que le llama comunidades solares. Para mí es un autoconsumo compartido. Tú lo que quieres es compartir energía con los vecinos de tu edificio o aquí. Pero el concepto de comunidad energética es un concepto más allá. No es solo compartir energía en un radio de 2 kilómetros, que eso lo puede hacer cualquiera, sino es un concepto de comunidad donde podemos compartir vehículo eléctrico, compartirlo, no tener un coche para la comunidad. Podemos colocar puntos de recarga. Se está haciendo también recogida de residuos. Se está haciendo un tema de biogás para generación eléctrica. Se está haciendo también un tema de street heating, de generación distribuida de calor. Es decir, el concepto de comunidad también engloba, por ejemplo, la rehabilitación energética de los edificios de los propios comuneros o de edificios de terceros, donde los comuneros se convierten en un ente participativo de la sociedad donde se ha creado. Es decir, el concepto de comunidad es un concepto muy amplio, pero es cierto, para que la gente no se vuelva loca, que suelen hacer su punta de lanza es compartir energía a través de autoconsumos colectivos y a partir de ahí generar otra serie de servicios que se hacen desde la propia comunidad. Qué bueno y qué interesante, ¿no? La cantidad de figuras que vamos a ver aparecer con este tema, ¿no? De las comunidades energéticas. Pero yo, Roberto, quiero que te mojes un poco más y entonces te pregunto, vamos a ver, supongamos que vivimos en un pueblo de 300 habitantes. ¿Qué pueden hacer estos 300 habitantes en su pueblo para ser una comunidad energética, para compartir energía y sobre todo, importante, que me comentes qué beneficios les aporta a los vecinos? Porque si no hay beneficios, lógicamente, este tipo de iniciativas Evidentemente, yo creo no tienen que ningún este tipo tipo de de sentido. iniciativas, si no, en este tipo de iniciativas, como bien decías, si los vecinos no tienen algo a cambio, no solo un tema sostenible, un tema medioambiental, sino también un rédito en cuanto a su reducción de su factura, no tendría sentido. Vamos a poner este caso, tenemos 300 vecinos en un pequeño pueblo. Lo Venga, primero que habría que convencer es al ayuntamiento, ¿vale? Para que nos permitiera divulgar entre los vecinos el proyecto de futuro que quiere tener ese pueblo, ¿vale? Y que el proyecto de futuro de ese pueblo tiene que ser desde los propios vecinos. Es decir, aquí hay un problema que es la apropiación indebida de este tipo de proyectos. Es decir, que tú pienses que la comunidad es tuya desde el punto de vista municipal, ¿no? Como tú has sido el que la ha divulgado, es como que el proyecto es del ayuntamiento de X. No, no es del ayuntamiento, es de los vecinos. El ayuntamiento lo que hace es ser un poco la locomotora de estos proyectos. Vamos a suponer que el ayuntamiento, ¿qué puede hacer? Pues el ayuntamiento lo primero que puede hacer es cedernos sus tejados municipales o su suelo municipal. De manera que cede a la comunidad de vecinos que se constituye, que es una comunidad energética, que puede ser en diferentes figuras mercantiles. Aquí no hay una figura, Joaquín, que diga, ¿vale? ¿qué tiene que ser una SL? No. Lo normal es que sea cooperativa o asociación, pero puede ser una sociedad limitada sin ánimo de lucro, puede ser una fundación,
Pero lo habitual que vemos y que está funcionando bien es el modelo de cooperativa o el modelo de asociación de vecinos o de cooperativa, donde su objetivo es compartir esa energía y otra serie de servicios. Imaginaos que convencemos al ayuntamiento y el ayuntamiento nos ha cedido los suelos o tejados municipales. Toda cesión, esto bueno, puede ser de otro debate, pero bueno, toda cesión municipal conlleva pues, un tema administrativo. Las cesiones municipales, si el ayuntamiento lo declara de interés público, como son este tipo de proyectos ¿no? sociales sostenibles, se puede declarar de interés público, puede ceder perfectamente esos suelos y esos tejados municipales a esa comunidad que se crea. Si no, lo puede sacar por licitación, ¿vale? O también lo puede ceder durante un periodo concreto de tiempo. Son las tres formas, digamos, de ceder ese suelo o ese tejado. ¿Por qué motivo? Porque lo ideal sería que el ayuntamiento nos muestre a los ciudadanos lo que se puede hacer como entidad local y al final como entidad que debe demostrar a la ciudadanía que este tipo de proyectos son posibles y que además diga, oye, no solo creo que son posibles, sino además os ayudo a que sean posibles y os cedo esos suelos o esos tejados municipales. Pero ojo, no solo tienen por qué ser el ayuntamiento. Imagínate que tú tienes un amigo o una amiga con una nave industrial. Esa persona también puede ceder su suelo o su tejado industrial para esta comunidad. ¿Por qué no hacerlo? Es decir, muchos de ellos pueden tener también un rédito. Ese industrial puede decirte, oye, yo te lo cedo, pero yo quiero una cantidad pequeñita de la energía para mí. O yo quiero un dinero anual por cederte, por alquilarte ese tejado que tú vas a usar para tu comunidad. Es decir, hay muchas figuras, ¿vale? Suponemos que ya tenemos esos tejados, Joaquín. Damos el segundo paso. Lo hemos divulgado, hemos obtenido esos tejados. Vamos a constituir, ¿vale? Esa cooperativa o esa asociación. Previamente, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho un trabajo de ingeniería donde hay que hacer un mapeo solar del pueblo, donde hay que decir, oye, ya tengo esos tejados, de aquí a cuántos vecinos soy capaz de darle esta energía. Eso Pues es. para eso lo que se hace son radios de 2 kilómetros desde los puntos de generación, desde esos tejados o esos suelos que vamos a usar para ejecutar ese proyecto renovable, esa instalación, en este caso, que estamos hablando en este caso concreto, de autoconsumo compartido. Una vez que sabemos cuánto podemos generar en esos tejados, podremos decidir cómo lo repartimos entre los vecinos. Pero los vecinos son libres de participar en el proyecto. Pues tendremos una lista de vecinos y vecinas que querrán estar en el proyecto y que tendremos que a partir de ahora o bien repartirlo equitativamente a todos por igual, o bien conocer cómo se comporta energéticamente cada uno de esos vecinos para darle a cada uno la cantidad necesaria, ni más ni menos. Y eso se conoce en el argot técnico como el coeficiente de reparto, los coeficientes beta, que son del 100% que se genera en un sitio, cuánto le doy a cada vecino. Perfecto. ¿Vale? Siguiente paso. Ya hemos hecho esa parte de ingeniería. Tenemos los tejados, hemos diseñado esos tejados y ya sabemos a cuántos vecinos vamos a repartir. Hay que empezar a qué? A la fase más complicada de todo esto, que es la fase de construcción. Claro, estos proyectos hay que financiarlos, ¿vale? Por lo tanto, aunque seamos una cooperativa o una asociación de vecinos, tenemos dos opciones. O cada vecino ponemos una cantidad económica determinada en función de la energía que voy a recibir, o solicitamos, como es habitual, una financiación de este tipo de proyectos. Esta financiación vendrá supeditada a la cantidad que vayamos a financiar, pero que sepáis que en el tema de comunidades energéticas hay subvenciones, ¿vale? Para este tipo de proyectos. Aún así, habrá una cantidad determinada que habrá que sufragar. Y aquí ya entra cuáles son los modelos financieros de este tipo de comunidades. Pues hay comunidades que pagan una cuota fija al mes, otras comunidades que pagan por energía entregada autoconsumida, otras que solicitan financiación bancaria y con esa cuota mensual pagan esa financiación, otras que van con recursos propios. Y aquí es verdad que como cada pueblo y cada vecino es un mundo, pues la decisión será entre todos ellos cuál es la mejor propuesta que tienen encima de la mesa en cada momento, ¿no? Yo creo que es la hora de decidir desde los ciudadanos qué hacemos en nuestras poblaciones, qué hacemos en nuestros barrios o qué hacemos en nuestras casas, ¿no? Yo creo que es el momento de tomar la decisión de por fin de ese concepto, ¿no? Que se puso de moda que se llama prosumidor, ¿no? Que no era más allá que un consumidor, es aquella figura que yo participo, no solo hago la compra, sino participo después de esa experiencia de producto, ¿no? Pues esa parte de prosumidores, ese empoderamiento de la ciudadanía ha llegado. Actualmente hay aproximadamente en España unos 300 proyectos activos, ¿vale? Funcionando ya de comunidades y yo creo que es un proyecto de futuro muy, muy interesante. Súper interesante, Roberto. Ahora te voy a preguntar, la pregunta, creo yo, más típica, ¿no?
¿y cuánto me ahorro yo? ¿O qué gano yo con esto, ¿no? Este proyecto, por mucho yo te cuente que es un proyecto sostenible, de comunidad, donde todos somos comuneros, compartimos energía, no tendría ningún sentido si los comuneros que estamos ahí pagamos más cuota por estar ahí que lo que nos ahorramos en casa o de los beneficios sociales o sostenibles que puede tener, ¿no? Eso es. Evidentemente, yo siempre hago un número gordo porque cada comunidad es diferente, pero sí es verdad que ya desde el IDAE, del Instituto de Diversificación y Ahorro, que también ha publicado varios estudios, el ahorro medio en este tipo de comunidades está rondando el 30% de una factura. Si en casa, Joaquín, pagas de media unos 100 euros aproximadamente, pues con este tipo de comunidades pasarás a pagar pues, aproximadamente 65, 70 euros mensuales, suponiendo una cuota de 100. ¿El ahorro, dice, es muy grande? No, pero es ahorro. ¿Qué cuota suele quedar al cooperativista de pago por hacer uso de eso? Pues normalmente las cuotas están entre 8 y 12 euros, 8 y 15 euros máximo, dependiendo de cada comunidad y de los gastos o de lo grande o pequeña que sea. Pero que está claro que desde el minuto uno tienes que ahorrar, porque si no ahorras desde el minuto uno, este tipo de proyectos de compartir energía no tendría ningún sentido. Por supuesto. Hombre, porque está claro que contribuyes a que la energía que consumes proceda de la energía solar fotovoltaica, ¿no? De energías renovables, pero lógicamente si no hay una reducción en tu coste energético mensual, no tiene ningún sentido. Efectivamente es así, yo creo que, y precisamente en esos planes que desarrollamos compañías como E3 Ingenia, donde ayudamos a esos ayuntamientos o a esos vecinos a llevar su proyecto desde el principio hasta el final, sí es cierto que ahí precisamente una de las cosas que se le enseña es cómo va a quedar tu factura, ¿no? Para que te quedes tranquilo de que si tu factura queda de esta manera, significa que la cuota que vas a pagar en esa comunidad, ¿vale? La vas a sufragar precisamente con tu ahorro. Lo que no tiene sentido es que tengas que sacar de casa un dinero para Claro. ahorrarte algo que al final no cuadre, ¿no? No tiene mucho sentido. Mm. Y esa es la parte de divulgación y de explicar a la gente que sí, que estos modelos existen, que han llegado para quedarse, que no son ya proyectos novedosos, sino sí muy jóvenes, eso es cierto. Estamos aprendiendo cuando se anda, ¿no? Porque empiezan por la fotovoltaica, pero esos vecinos después hacen otras cosas. Claro. Esos vecinos dicen, oye, desde la propia comunidad, ¿qué vecino quiere tener un punto de recarga de vehículo eléctrico? Pues desde la propia comunidad se puede llegar a acuerdos marcos para colocar esos puntos de recarga. Desde la propia comunidad se puede hacer una recogida de residuos para llevar, por ejemplo, residuos orgánicos a una planta que puede ser propiedad también de la comunidad para generación de energía a través de residuos. Desde ahí, ya a partir de ahí la comunidad evoluciona a múltiples factores que es verdad que el primigénito en principio suele ser siempre, la mayoría de los casos, esa instalación fotovoltaica o eólica en ese pueblo, ¿no? A día de hoy, ¿qué garantías hay sobre este tipo de proyectos? ¿Quién los gestiona? ¿Quién se está haciendo cargo? O digamos que quién lo está liderando o qué figura hay que lleva a cabo este tipo de proyectos para dar garantías digamos, a los propietarios, a las personas que se suman a estas iniciativas. Pues sí, efectivamente. Hay una figura un poco nueva, igual que están los administradores de fincas, hay una figura que son los gestores energéticos, ¿vale? ¿Qué están haciendo? Acompañar al vecino o a la vecina desde el principio del proyecto. Se encargan un poco de, no tienen por qué ejecutarlo ellos, ¿vale? Pero se encargan un poco de esa gestión de decir, oye, ¿quién va a hacer la ingeniería? ¿Vale? ¿La ingeniería también se va a encargar de hacer la instalación o no? ¿O solo se contrata la ingeniería y la instalación es aparte? Y aparece ya la figura del instalador, la figura del EPCista, ¿no? Es decir, aquella empresa que va a ejecutar físicamente el proyecto, que después se podrá quedar o no con el mantenimiento de dichas plantas, que sería lo ideal. Y a mí lo que me gusta decir es que aquí, en este tipo de proyectos, se busca un poco una economía de escala, es decir, que el ciudadano pueda acceder a esa economía de escala porque en comunidad forma parte de un grupo, pero que también sea de economía local, Joaquín, y que sean empresas de la zona, ¿vale? No tienen por qué ser exactamente de la misma localidad, pero del entorno, que se haga también una parte de economía sostenible y socialmente adecuada a los entornos. Igual que hacemos generación distribuida, hacemos generación local, porque esos puntos de consumo de esos vecinos y vecinas, la generación se está produciendo en cercanía de ellos, por lo tanto también tenemos un tema de seguridad en las líneas, porque no hacemos uso de otras energías fósiles para alimentar en parte a esos vecinos, sino que además sea un poco más local, ¿no? Y que sean esas empresas locales las que ejecuten ese tipo de proyectos, las que se queden después con el mantenimiento de ese tipo de proyectos y la que al final pues repercuta en una mejora para todo ese entorno social que tenemos alrededor de este tipo de comunidades, ¿no? Esa figura del comunero que a mí me gusta siempre tratar. Súper interesante, Roberto. Ya para concluir la entrevista, porque tengo muchísimas preguntas que me encantaría hacerte, pero creo que vamos a ir haciendo muy amplio el abanico. Entonces, seguramente te vuelvo a llamar para hacer otra entrevista. Pero ahora, Encantado. como para concluir, te preguntaría, Roberto, si yo estoy muy interesado en participar en una comunidad energética, en entrar dentro,
¿Dónde puedo buscar más información? ¿A quién puedo contactar? ¿Dónde me puedo informar? Para ver si, por Vale. ejemplo, me interesa para mi pueblo de 300 habitantes o bien para mi, mi complejo urbanístico, mi urbanización donde vivo. ¿Dónde puedo pedir más información de este tipo de Vale, mira, iniciativas? a nivel, vamos a hacerlo de abajo hacia arriba, ¿vale? A mí me gusta hacerlo de esa manera. Es a nivel local, normalmente si la iniciativa del ayuntamiento la desconoce, va a ser complicado. A nivel local, digo, de cualquier vecino o vecina que no trabaje en el sector. Pero sí es verdad que a nivel ya provincial suele haber agencias provinciales de la energía. En muchas de las provincias que hay en todo el territorio nacional existen esas pequeñas agencias provinciales de energía que precisamente están moviendo este tipo de iniciativas, que muchas de ellas tienen la típica landing page, una landing que es para que la gente se pueda apuntar por si en su zona existe después un proyecto similar y ese caldo de cultivo se va formando. A nivel ya más autonómico existen las agencias autonómicas de la energía, donde ya esos proyectos tienen más visibilidad en sus redes sociales. Y después más arriba que está el Ministerio, tenemos el IDAE, el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, donde ahí ya hay un área concreta que habla exclusivamente sobre comunidades, donde tienen un repositorio que tú puedes descargarte información, puedes ver casos de éxito, ¿vale? Y como no, siempre podéis dirigiros a empresas como la nuestra, que están ayudando en todo el territorio nacional a muchas entidades a desarrollar esos proyectos, ¿vale? A llevarlos a cabo y a iniciarlos también desde cero y no solo gestionarlos en el tiempo, ¿no? Ok, perfecto, Roberto. Pues ya digo que una entrevista súper, súper interesante. Tengo muchísimas preguntas más que hacerte, pero me las guardo para la próxima. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Chao. Chao.